Esto, ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. bien, ¿tú? Bien. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Existe la posverdad? ¿En qué momento vivimos, verdad? Platícanos. Pues nada, creo que podemos darnos cuenta que hay una extraña relación entre el momento que estamos viviendo y la emergencia de las opiniones emocionadas de las personas en las redes sociales. Es decir, sabemos que ese ha sido un factor pues, de la elección de presidentes, de movimientos políticos, de grandes situaciones. Entonces es interesante reflexionar que la democracia en particular no ha estado desligada nunca de la sofística o de la manera de expresar emociones y tratar de convencer mediante el uso del lenguaje y la emoción. Es más, engañando deliberadamente para pasar por verdadero algo que no lo es, con fines muy concretos. Eso es la sofística. Es muy interesante ver que en la Grecia clásica, es decir, en la época de Sócrates, los sofistas aparecen junto con la democracia y es un factor de democracia. El sofista es el que enseña a hablar, es el que enseña a explicar y a manejar las imágenes para convencer. Y, digamos, los siglos pasan y seguimos viendo exactamente lo mismo. Hay un hecho histórico. Sócrates le dice a Protágoras, hablas mucho, Exacto. hablas muy largo, muy largo. Se está utilizando la argucia. Así es. Tipo Odiseo, para decirle, no te estoy entendiendo, es que yo soy muy tonto, platícamelo querido, ¿no? ¿Quién es nuestro Sócrates? ¿Quién podría ser nuestro Sócrates en esta compañía? No hay todavía. O sea, justo me parece que el primer momento es un momento de qué está pasando aquí, porque Sócrates es una primera respuesta, Platón es otra respuesta, la lógica aristotélica es otra respuesta, es decir, el intento por contener a los sofistas es un intento que tuvo muchos frentes durante mucho tiempo porque no era tan fácil, porque justamente lo que los sofistas hacen es cambiar el sentido de la verdad. ¿Cómo perdimos el sentido de la verdad? O la idea del sentido de la verdad. Mira, en parte porque, digamos, lo que ocupaba el centro, lo que era como muy lógico, si uno piensa cuál era la verdad hace 10 años, curiosamente la verdad era una verdad técnica que tenía que ver muy concretamente, por ejemplo, con el manejo de los mercados y de la economía, en el sentido de que buenos resultados significaban una conducta apropiada. Y entonces muchos discursos estaban apuntalados en el hecho de que había manera de comprobar que estabas actuando correctamente porque los resultados te avalaban. De pronto eso cambió, porque los resultados ya no eran los resultados del mercado, los resultados eran las necesidades de la gente que expresaba sus opiniones, que estaba muy enojada, y entonces la verdad se rompió. Es decir, empieza a valer más el enojo, la cólera. ¿El sentimiento? El sentimiento. ¿La emoción? La emoción, la necesidad de perdón, antes que otra cosa. A ver, lo que pasó con Andrés, pedirle perdón a España, como si España existiera en aquel entonces, por lo que pasó hace 500 años, es una desproporción también. Pues no lo sé, mira, yo lo veo de la siguiente manera. A mí me parece que la discusión respecto a la colonia y además la respuesta emocionadísima de todo mundo en las redes sociales, en los medios, etcétera, a la propuesta del presidente, demuestra que es un tema que nos enciende, que nos mueve mucho y que está en la discusión. A mí me parece que en realidad el presidente se montó en una discusión abierta y una de las cosas que pudimos notar es que España no está dispuesta a discutirlo. Punto. Que para ellos es un asunto terminado, ellos son los buenos de la película y que no van a reconocer ninguna... Caso contrario del Vaticano, que se ha cansado de pedir perdón y está pidiendo perdón y ya ha dicho que ya pidió perdón. Es decir, son dos maneras de enfrentar una misma situación. Me parece que el problema es menos si se le pide o no al rey y a España perdón, que el hecho de que tenemos que entrarle a una discusión a fondo acerca de lo que fue la conquista. Pues lo platicamos la próxima semana, mi querido Ernesto. Claro que sí. Va a dar para mucho, ¿eh? Para mucho. Es un tema muy grande. Gracias, Ernesto.